Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Héctor Sierra, cirujano oncólogo, y el podcast del día de hoy va a ser un poco diferente. Recordemos que el 19 de octubre es el día de la concientización del cáncer de mama. Por lo tanto, el día de hoy he decidido hacer un video que va a tener toda la información relacionada con este diagnóstico, conmemorando este día y que espero que sea del agrado de todos ustedes. El video que vamos a tener el día de hoy, vamos a centrarnos en cuanto a la definición del cáncer de mama, datos epidemiológicos del cáncer de mama, los bases y límites profesionales que podemos tener con el cáncer de mama, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad. Para lo primero de esta enfermedad es con respecto a las generalidades. En la mayor parte de los órganos hay que entender que el cáncer es una enfermedad en la que las células empiezan a tener un crecimiento anormal. Habitualmente las células deben de tener su función normal, replicarse y posteriormente tener una muerte celular programada que se conoce como apoptosis. Pero posteriormente, cuando éstas sufren de alguna mutación o una afectación externa, pueden tener un crecimiento acelerado que esto desarrolla un tumor. Y por lo tanto, en el caso del cáncer de mama, hay varios factores que se asocian a esto. Las causas que se relacionan con el cáncer de mama son factores que pueden ser considerados como la herencia, la dieta, las hormonas, pero también algunas sustancias que estas pueden contribuir para el desarrollo, como por ejemplo las personas que fuman, cuando están expuestos a sustancias nocivas, cuando están expuestos a sustancias corrosivas, cuando están expuestos a contaminación, todos estos factores se asocian al desarrollo de esto. Hay que recordar que solamente de un 18 a un 20% del cáncer de mama tiene factores de tipo hereditarios. El resto de los diagnósticos de esta enfermedad suelen ser por otro tipo de factores. Hay que recordar que esta enfermedad se considera a nivel mundial como la enfermedad con un diagnóstico de cáncer número uno, seguido posteriormente por diagnósticos como pulmón, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata, el cáncer de cuello uterino. Y además, hay que recordar también que el promedio de edad en este tipo de pacientes es por arriba de los 50 a los 60 años de edad. Habitualmente, cuando se tiene un diagnóstico de una persona joven, no es lo habitual. Y cuando sucede esto, tenemos que pensar que es por factores hereditarios principalmente. En el caso de México, los diagnósticos de cáncer de mama habitualmente son más frecuentes en el norte del país, relacionado principalmente con los hábitos, con la cuestión hereditaria. Se considera que es una zona que copiamos algunos hábitos de nuestro vecino país, que es Estados Unidos, y que eso hace que sean factores que influyen más en tener esta enfermedad. Además, también hay que recordar que los factores de mutaciones, como en el caso del BRCA1 y 2, son muy frecuentes en nuestra zona, derivado de la descendencia que tenemos nosotros por todas las comunidades que llegaron a esta zona, como en el caso de la comunidad sefaradí, como en el caso de los judíos, y toda esa mezcla de razas que fueron en algunos años muy anteriores influyeron en que hubiera estas mutaciones relacionadas con el cáncer de mama. Hay que recordar que dentro de la atención del cáncer de mama, todos los niveles de atención hospitalaria y médica se involucran para poder hacer el diagnóstico oportuno. Desde el primer nivel de atención, en el que puede ser en el centro de salud, en los hospitales comunitarios o inclusive también las unidades móviles, en las que los médicos pues hacen una revisión clínica, además también toman mastografías, toman ultrasonidos y ya si ellos detectan alguna lesión que sea sospechosa o que el radiólogo que está viendo esas mastografías considera que es sospechosa, debe de ser referido al siguiente nivel de atención para poder tener el diagnóstico oportuno. Cuando llega a un segundo nivel de atención es cuando ya se involucran especialidades que se consideran especialidades básicas o especialidades troncales,
como en el caso de los ginecólogos o los cirujanos generales, en los que ellos ya revisan los estudios y si ven que una lesión es sospechosa, utilizando los estudios de imagen principalmente o la revisión clínica, tienen que determinar para poder tomar una biopsia. Y ya cuando son servicios especializados encargados del diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, se involucran ya a los oncólogos. En el caso del cirujano oncólogo, en el caso del oncólogo médico, del radiooncólogo o inclusive también del ginecólogo oncólogo, en el que ellos están capacitados para poder hacer el diagnóstico oportuno y determinar el tipo de tratamiento ideal para cada paciente. Además, también hay que recordar que hay otras especialidades como los patólogos, los médicos nucleares y también inclusive la gente de cirugía plástica que se involucra para la reconstrucción. Todas esas especialidades son las especialidades encargadas en el tratamiento integral del cáncer de mama. Otros factores de riesgo que también se involucran para el desarrollo del cáncer de mama son, como mencionábamos, los factores hormonales, dietéticos, ambientales, genéticos y familiares. Pero también existe la enfermedad benigna de la mama. Las mujeres que tienen desde muy jovencitas diagnósticos como quistes, fibroadenomas, lesiones que por estudios y por años les dicen que son lesiones que aparentan ser benignas, también son factores que pueden predisponer para que en un futuro se tenga un diagnóstico de cáncer de mama. Es muy importante determinar que la autoexploración se debe de empezar a realizar en todas las mujeres a partir de que tienen su periodo menstrual. Conforme van pasando los años y ya llegar a una edad de un desarrollo completo de sus glándulas mamarias, se debe de hacer una revisión médica con algún médico desde el primer nivel de atención, en el que aparte de la autoexploración, el médico debe hacer una exploración mamaria correcta. Posteriormente, ya cuando la paciente llega a una edad de los 40 años de edad, en México la norma oficial siempre mencionaba que, si no hubiera antecedentes familiares directos relacionados con el cáncer de mama, con una mastografía anual de revisión es más que suficiente para poder hacer un tamizaje correcto. Si hubiera, antecedentes directos en la familia con alguien con cáncer de mama, pueden iniciarse desde previamente, desde los 35 años de edad. También hay que recordar que los estudios de imagen ideales para personas menores de 40 años de edad es el ultrasonido. ¿Por qué? Porque en esa edad es cuando se encuentran lesiones y las glándulas mamarias son más densas debido a que hormonalmente son más receptivas. En cambio, cuando son personas por arriba de los 40 años de edad, el estudio ideal es la mastografía porque en este tipo de estudios la mama es menos densa porque hay menor cantidad de hormona que estimula las glándulas y que además es para la localización ideal de calcificaciones que estas se relacionan cuando hay neoplasias malignas. Además, hay lesiones que también tenemos que encontrar cuando hay una revisión clínica en las pacientes que se sospecha por cáncer de mama, que es cuando hay cambios en la piel, cuando hay salida de líquido por el pezón, cuando hay depresión de la piel o una zona de hundimiento, cuando hay cambios de color que esté enrojecido o que se vea inflamado, inclusive un cambio importante que se conoce como piel de naranja. Todo esto es una sospecha importante para tratar de determinar que muy probablemente es una paciente en riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Otro aspecto que también se relaciona con el diagnóstico de cáncer de mama es la presencia o el crecimiento de ganglios, que estos pueden ser principalmente en la zona de la axila o en la zona del cuello. Cuando esto sucede, puede ser un dato importante que se relaciona de que es una enfermedad que está avanzando a nivel local e inclusive que está avanzando de una forma rápida. La escala que nosotros utilizamos para poder hacer el diagnóstico por imagen del cáncer de mama es la escala que se llama VIRATS, que esta escala va desde una calificación 0 hasta una calificación 6, en la que una calificación 0 es un estudio en el que no podemos tener una determinación correcta. Una calificación 1 es cuando es negativo el estudio, que no hay ninguna lesión sospechosa.
Una calificación 2 es cuando hay un hallazgo benigno, como un fibroadenoma, un quiste. Una calificación 3 es una calificación probablemente con una baja sospecha de malignidad, que esta puede ser hasta de un 2%. Una calificación 4 que se divide en A, B y C, es cuando ya puede ir desde un 2, un 3% hasta un 94% de probabilidades de que sea una lesión maligna. Una calificación 5 es por arriba del 95% de probabilidades, y una calificación 6 es una paciente que ya tiene el diagnóstico previo al estudio con biopsia que de un cáncer de mama. Y esto nos va a servir porque a partir de todas las estudios que sean VIRATS 4, 5, tienen que ir a una biopsia. Todos los estudios que sean 1, 2 y 3, el seguimiento anual o semestral, que sean a corto plazo, son suficientes para poder llevar un buen tamizaje. Dentro de las biopsias para el diagnóstico del cáncer de mama, la biopsia ideal actualmente se conoce como la biopsia con aguja corte o biopsia Trucut, en la que en consultorio, cuando la lesión es palpable o guiado por ultrasonido por los radiólogos de mama o radiólogos intervencionistas, pueden tomar una biopsia con la aguja corte y llegar a la lesión y tener muestra. Hay muchos estigmas y muchas creencias y mitos de que no se debe de tomar biopsias, que porque el cáncer se va a regar, que se va a diseminar, que se va a ir. Eso no es cierto. Las biopsias con aguja corte se ha demostrado que hay una seguridad en el diagnóstico, no hay la presencia de afectaciones posteriores o de repercusiones a nivel local, y además nos brinda a nosotros la mayor información para poder planear el tratamiento que posteriormente se debe dar. Otro tipo de biopsias que se pueden tomar son las biopsias que se conocen como guiadas con arpón, en la que previamente el radiólogo intervencionista o el radiólogo de mama coloca un arpón, que es un guiador, con anestesia local, guiado por ultrasonido o por mastografía o por otro tipo de estudios, en el que llega la lesión y la punta de ese alambre o de ese arpón queda exactamente en la lesión, para posteriormente llevar a la paciente a quirófano y en quirófano poder hacer la resección de la lesión donde la punta del arpón nos indique. ¿En qué caso se debe de hacer este tipo de biopsia? Cuando la biopsia con aguja corte no se puede realizar. Además, otra cosa, la biopsia transoperatoria, como anteriormente se operaba en las especialidades relacionadas con oncología, de que llevaban a la paciente a quirófano, quitaban la lesión y en estudio transoperatorio le decían a patología que les dijeran si era maligno o benigno, es una práctica que debe ser ya no utilizada debido a una incidencia de falsos positivos y que pueden terminar en una mastectomía que no tenía indicación. Posteriormente, al tener el diagnóstico de cáncer de mama, el siguiente paso es darle una etapa clínica a la enfermedad, que esta etapa clínica normalmente utilizamos las guías de la AJCC, que tiene la escala que se conoce como TNIM, en la que le damos un grado dependiendo el tamaño del tumor, la presencia de ganglios o la presencia de enfermedad metastásica. Normalmente que se conoce como el TNIM. En el TNIM, cuando son etapas 1, son tumores que miden hasta 2 centímetros. Cuando son etapas 2, son tumores que miden de 2 a 5 centímetros. Cuando son etapas 3, son tumores mayores de 5 centímetros. Y cuando son etapa T4, es cuando son tumores que afectan la piel o están fijos a la pared, ambos, o que sea una enfermedad que se conoce como un tumor inflamatorio. La presencia de ganglios es cuando hay ganglios del mismo lado, ganglios en ambos axilas o ganglios presentes en el cuello, que va de la misma forma, N1, N2, N3. Y la presencia de metástasis o no se conoce como M0 o M1. Y al hacer la combinación de si es un T2, T2, T3, N1, M0, se hacen las combinaciones para llegar a las etapas clínicas, en las que van de la etapa clínica 1
que es la etapa más temprana, etapa clínica 2, que es intermedia, etapa clínica 3, que es cuando es localmente avanzado, y la etapa clínica 4, que es cuando se considera que ya es una enfermedad metastásica. Además, hay que agregar otra cosa, en las nuevas guías del TNIM también se han agregado la presencia de los marcadores de inmunistoquímica, que nos sirven para saber si el tumor viene derivado de causa hormonal o de causa no hormonal. Tenemos que recordar que hasta en un 80% de los casos, la causa principal del cáncer de mama son las propias hormonas de la mujer, los estrógenos y la progesterona. En un 20% de los casos, ya son situaciones relacionadas como factores de tipo hereditarios o alguna mutación en las que pueden existir los tumores que son HER2 positivos o los triples negativos que se conocen como basal-like. Al incluir esto, también nos ayuda a determinar el pronóstico que se va a tener en los casos. Y además también para determinar el tratamiento que se le debe de dar tanto a la hora del quirófano como también en los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Recordar que el manejo principal del cáncer de mama es combinado. Es una combinación de cirugía, quimioterapia, radioterapia y el seguimiento que se debe de dar posteriormente. Dentro de la cirugía hay varios tipos de tratamientos, desde la cirugía conservadora de mama, que también se le conoce como lumpectomía, y la cirugía radical, que se le conoce como mastectomía, que puede ser una mastectomía radical, como anteriormente se hacía durante muchos años, que ya cada vez se ha dejando esta práctica, pero siguen habiendo algunas indicaciones para realizarla. La mastectomía preservadora de piel, areola y pezón, que es una opción también conocida como mastectomía subcutánea. La biopsia de ganglio centinela, que esta es cuando se utiliza para hacer una estadificación de la axila y ver que esta enfermedad no haya pasado de la mama a la axila para poder estadificar correctamente los ganglios. Y además existe otra práctica actualmente relacionada con factores de tipo hereditarios que se conoce como mastectomía reductora de riesgo o anteriormente conocida como mastectomía profiláctica. Hay que recordar que unas de las complicaciones por las cuales la mastectomía radical con disección de todos los ganglios de la axila se ha dejado de utilizar debido a una complicación grave que se conoce como linfedema, en la que en el linfedema hay una inflamación importante de la extremidad debido a que la circulación linfática de la extremidad está siendo afectada por toda la resección de los ganglios a nivel axilar. Dentro de la cirugía conservadora de mama hay un factor también importante. Para poder hacerla, necesitamos que la neoplasia todavía esté en la mama. Por eso las biopsias con aguja corte son importantes porque al dejarnos el tumor ahí, nosotros podemos planear bien la cirugía para solamente retirar el puro tumor con márgenes libres alrededor y que posteriormente nosotros podamos hacer un tipo de reconstrucción muy especializada que se llama reconstrucción oncoplástica. Además, en estos casos se debe de realizar también una biopsia de ganglio centinela, que esta puede ser con una técnica combinada de tecnecio y gamma sonda, más pintarlo con azul patente, en el que el azul patente, desde el sitio donde se inyecta cercano al tumor o periareolar, migra por vía subcutánea hasta la región axilar y se pintan los primeros ganglios, los primeros relevos ganglionales, que estos se conocen como ganglios centinelas, se hace la resección y en el estudio de patología nos van a determinar si estos presentan tumor, que se conocen como ganglios positivos, o la ausencia de tumor o de neoplasia, que se conoce como ganglios negativos. Además, hay que recordar otra cosa. Siempre que se hace cirugía conservadora de mama, por default, las pacientes deben de ir a radioterapia. Solamente hay algunos casos en los que se excluyen, como en el caso de las mujeres ya mayores de los 65, 70 años de edad, y que sean tumores de bajo grado, que sean hormonales y que podríamos considerar que no va a haber mayores repercusiones si no se da la radioterapia. Pero todas las demás, cirugía conservadora de mama es igual a tener que ir a un manejo de radioterapia adyuvante.
En el caso de la quimioterapia es un tratamiento que se da posterior al manejo quirúrgico, pero también existen protocolos que se dan antes de la cirugía. ¿De qué factores se determina esto? Uno de los factores principales es el deseo de la paciente de conservar su mama o no. Porque si llega una paciente que tiene ganglios ya positivos en axila o la presencia de una neoplasia con un tamaño importante en la que le va a causar una afectación estética si se hace la resección, esta paciente se le toma biopsias previas, se determinan los marcadores de inmunohistoquímica y dependiendo esto, se le da el tratamiento de neoadyuvancia preoperatorio para que poder tener una medición de respuesta tumoral y en ocasiones cuando se obtienen respuestas importantes, se puede llevar a la paciente posteriormente a una cirugía conservadora del residual, que inclusive en ocasiones desaparece y queda solamente una cicatriz de donde estaba el tumor y una estadificación de la axila. Esto es un factor importante para la sobrevida a largo plazo de estas pacientes y además cuidar los factores estéticos de la paciente. La quimioterapia que se da posterior a la cirugía también se debe realizar dependiendo los marcadores de inmunohistoquímica que tiene, si son hormonales o si no son hormonales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los tumores que son HER2 positivos utilizan medicamentos muy especializados conocidos como anticuerpos monoclonales, que estos ayudan a tener mejores respuestas y además a tener una mejor sobrevida posteriormente. En el caso de los tumores triples negativos, se debe también revisar que no tengan la presencia de una mutación en BRCA1 y 2, porque son los tumores que más se han asociado. Y hay medicamentos muy especializados como el olaparib, que es un medicamento esencial o que se puede utilizar en este tipo de pacientes cuando presentan esta mutación. Paradójicamente, los tumores triples negativos se consideran como los que tienen mayor nivel de agresividad, pero que también pueden presentar mejores respuestas a la quimioterapia. También otro factor importante es la reconstrucción de estas pacientes. Ya mencioné con respecto a la reconstrucción oncoplástica, que esta generalmente se hace utilizando los mismos tejidos de la paciente cuando se hace cirugía conservadora de mama o lumpectomías, en la que simplemente se hace una aproximación de la mama que queda a los lados para poder cubrir el defecto y que quede, además también se elimina un poco de piel excedente, se deja ahí un toque estético sin tener que hacer la colocación de algún implante o alguna otra estructura para mejorar la estética de estos pacientes. Pero también existen los casos en los que las pacientes no son candidatas a cirugía conservadora de mama y que se debe de realizar una mastectomía. En el caso de estas, se puede optar por hacer la colocación de un expansor, que este se coloca por debajo del músculo pectoral para posteriormente la paciente vaya a radioterapia y después de la radioterapia acude con el plástico, hace la expansión que más completa para poder después retirar este y colocar el implante definitivo. Además, también cuando se retira la areola pezón, se puede hacer una reconstrucción de esta que se conoce como un colgajo en flor de lis y después un tatuaje de la zona de la areola pezón para que se vea similar a como lo tiene en la otra mama. En cuanto a la mastectomía, que se conoce como mastectomía reductora de riesgo o mastectomía profiláctica, es una mastectomía que se puso muy de moda algunos años porque Angelina Jolie, una actriz muy famosa, ella tuvo la presencia de una mutación a nivel del BRCA y ella decidió hacerse el retiro de sus mamas y además el retiro de sus ovarios, porque además en su familia había un antecedente de cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces esta paciente decidió hacerse la cirugía con la reconstrucción colocándose los implantes y actualmente el resultado de la actriz es excelente tanto estéticamente y pues con un pronóstico bastante favorable a largo plazo debido a la prevención que hizo con esta cirugía. En cuanto a la radioterapia, hay que mencionar también que la radioterapia cada vez se tienen equipos que son mejores
Los equipos que existían antes, como el cobalto, equipos muy antiguos, sí daban muchos problemas a nivel de la piel, que hacían quemaduras similares a las quemaduras solares, pero actualmente ya se concentra la radioterapia en el sitio que se conoce como la cama del tumor, o cuando hay la presencia de ganglios positivos, también se extiende hacia la axila, con técnicas nuevas que cada vez, se tienen menos efectos secundarios y mejores resultados a largo plazo. Normalmente son, terapias que vienen durando entre 1 mes a 2 meses, de lunes a viernes, con un descanso de fin de semana. Son terapias que duran de 15 a 20 minutos, algunos hasta 30 minutos a lo máximo, en lo que se coloca el paciente. Son muy pocos los efectos secundarios y el beneficio que se obtiene al eliminar cualquier célula microscópica que nosotros en la cirugía no pudimos retirar, se terminan de complementar con la radioterapia. En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, es una enfermedad con excelentes resultados a largo plazo. Se tiene que por etapas clínicas, cuando son etapas tempranas, con resultados casi del 99% de curación sobrevivida a 5 años de estos pacientes. Cuando están regionalizados, cuando hay la presencia de ganglios positivos que van a quimioterapia, van a radio posteriormente, se tienen números de hasta un 85% de curación y sobrevida en estos pacientes a los primeros 5 años. E inclusive en las pacientes metastásicas, se han obtenido excelentes resultados de hasta de un 27 a 29% de sobrevida a 5 años, y además todas combinadas, haciendo una media de todas estas, se tiene considerado que de un 90 al 92% de todas las pacientes se obtienen resultados con una excelente sobrevida durante los primeros 5 años. Finalmente, como conclusión de este tema hay que mencionar que el cáncer de mama es muy frecuente en ambos sexos. También mencionar que el cáncer de mama en hombres está presente, se relaciona más con mutaciones del BRCA también, y que el hombre también se debe revisar de forma importante la presencia de algún nódulo o alguna estructura que crezca para poderlo revisar. Es muy importante recordar que aquí en nuestro país está regionalizado este cáncer, más frecuente en la zona norte, como en el caso de donde vivimos. La prevención y el buen manejo es obligación de todos los niveles médicos, desde el primer nivel de atención, segundo, tercero, desde el médico familiar, médico general, hasta los especialistas de alto grado, para obtener el mejor resultado y el mejor diagnóstico. El representante de esta enfermedad a nivel de especialidades siempre va a ser un oncólogo. Hay otras especialidades como en el caso de ginecología, en el caso de cirugía general, que pueden tener intervención, pero solamente al hacer el diagnóstico y al referirlo con oncología. Oncología es la especialidad que se debe hacer cargo de estos diagnósticos principalmente y en todos los casos. Hay que dejar a un lado cuestiones profesionales y cuestiones de aspectos económicos. Actualmente en nuestro país existen programas a nivel federal, a nivel nacional, a nivel estatal, en el que se puede determinar una detección oportuna y tratamientos efectivos con los mejores pronósticos que ya mencionamos. Es un trabajo en equipo y además, como ya mencionamos en los números, se tiene un buen pronóstico en general para esta enfermedad. Entonces, espero que esta plática que les di sea de suma importancia y que lo tomen en cuenta. Agradezco mucho la atención a este video y espero que me sigan viendo por estos medios para que tengan más información tanto de temas de oncología, temas de medicina y temas en general. Me pueden dejar ahí sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y con todo gusto haremos lo posible para poderlos contestar. Un saludo a todos y muchas gracias por su atención.